Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Saludo fraterno y todo a todos los que nos ven desde Tuluá hasta Toro Valle por Fibranet y Legón Telecomunicaciones por televisión. También por Fibranet Plus, que nos ven en el canal 22 para los municipios de La Unión, La Victoria y Toro. Oiga, por ese lado estoy cubierto en televisión para La Unión desde el centro y norte del valle, pero también las redes sociales, Facebook, WhatsApp y YouTube estoy transmitiendo este evangelio, pero también lo estoy transmitiendo por una web que yo tengo que es mundial, digámoslo así, cnclaunion.com.co. Usted en cualquier parte, en Chile, en México, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte pueden ver este evangelio y compartirlo entre ustedes. Así es que espero que ustedes, si les gusta este evangelio, lo compartan. También tengo una página mía que se llama, o un canal mío que se llama Evangelio de César Arias. Ahí también pueden ver mi evangelio todos los días. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Como todos los días son especiales, todos. Pues bien, la Iglesia Católica está viviendo a partir del 1 de diciembre el tiempo del Adviento, que es la preparación del nacimiento de Jesucristo, del Niño Dios. La preparación, ¿en qué consiste esa preparación? En que Isaías, 700 años antes, nos va a hablar de que Dios nos va a regalar a un Mesías. Y donde lo dice, Dios le dice a Acaz, pídeme una señal, y Acaz no se la quiere dar, el rey Acaz, y Acaz no le quiere pedir nada. Pero el Señor dice, pero yo sí se la voy a dar. Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo por cuyo nombre será Emmanuel, el Dios con nosotros. Luego, todo el mundo comienza a prepararse la venida del Señor. Esos hombres del tiempo atrás esperaron durante 700 años, generación tras generación esperaban la venida del Mesías, generación tras generación, y muchos murieron. Pues imagínense, 700 años, ¿cuántas generaciones pasaron? Muchas. Hasta que un día, 700 años después, llegó ese momento. Pero ¿cómo reconocer ese momento? ¿Cómo reconocerlo? Que una virgen dará a luz un hijo. ¿Cuántas mujeres vírgenes habían en ese momento? En esa comarca o en ese sitio o en el mundo entero. Miles. Toda mujer que nace, nace virgen. Hasta que no tenga relaciones sexuales es virgen. Luego, ¿cuántas mujeres habían vírgenes en ese tiempo? Miles, millones de mujeres. Pero Dios iba a escoger a una. Nosotros ni nadie sabía cómo se iba a llamar esa mujer, quién era. De repente aparece un ángel, San Gabriel, el arcángel San Gabriel, con una señal, un anuncio, y le dice a una mujer llamada María, que es virgen, que ella era la escogida por Dios para que en su vientre naciera el niño Dios. Y eso es lo que celebra la Iglesia Católica. La anunciación celebra el que Jesucristo haya venido al mundo, el que Dios haya prometido a un Mesías y haya cumplido. Nosotros celebramos ese acontecimiento. Nosotros no celebramos ni el cumpleaños de Jesús como alguna iglesia celebra, es que el cumpleaños de Jesús y todas las cosas que las personas, con el fin de agradar a Dios, en iglesias protestantes inventan cosas que ya están descubiertas. Ya, si la Iglesia Católica celebra el acontecimiento, el mundo entero debería celebrar solamente el acontecimiento, pero no, personas que con el ánimo de llevarle la contraria a Dios y a la Iglesia Católica dicen, no, nosotros nos vamos a inventar nuestro propio ritual, entonces nos vamos a inventar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años tiene nuestro Señor Jesucristo hoy día? 2024 años, entonces vamos a celebrar el cumpleaños 2024 del Señor Jesucristo. Oigan a estos, eso no lo celebra la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica no le interesa que Jesucristo tenga 2024 años. A la Iglesia Católica lo que le interesó es el acontecimiento de que Dios hizo una promesa y cumplió y nos dio a un niño.
Pues bien, de eso se tratan los evangelios de estos días. Ahora bien, para terminar esa partecita de la reflexión, de esa primera parte, es que esto que yo estoy diciendo es para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios y a todo el mundo no le interesa la palabra de Dios, sino que quieren vivir su propia vida a como les parezca día a día. Y Dios desaparece de sus vidas. A Dios le importa un carajo eso. Si usted cree, se salvará. Si usted no cree, se condenará. Listo. Porque eso lo leímos estos días, cuando Jesucristo dijo: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los pequeños, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. A Dios le importa un carajo si usted cree o no cree. Si usted no cree, a Dios no se le va a revelar a usted, ni le va a demostrar estas cosas. No quiere creer, no pasa nada, papá. Viva su vida como quiere. A Dios le importa un carajo a usted. Nunca se le va a revelar porque usted no le está interesado en descubrir a Dios. Pero para los que quieren descubrir a Dios, Dios se les revela. ¿Y quiénes son ellos? Los inocentes, los humildes, los sencillos, las personas que buscan una razón de existir en este mundo y descubren que Jesucristo es la razón de existir. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Isaías 29, 17, 24. Aquel día verán los ojos de los ciegos. Mucha atención con lo que va a hacer Isaías. Va a profetizar 700 años antes lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Esto dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a quedarme con este pedacito final, aunque vamos a reflexionar un poquito sobre todo. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Dos cosas para decir de eso de los insensatos. Los insensatos son los que yo dije ahorita: si usted no quiere creer, no crea. A Dios le va y le viene si usted cree o no cree. Él no se le va a revelar. Esos son insensatos. Pero a la hora de la muerte van a descubrir con inteligencia el error tan berraco que han cometido de no haber creído en Dios, de haberse dejado llevar por el mundo, por haberse dejado llevar por las provocaciones del maligno. Esos son los insensatos. Descubrirán al final con inteligencia el error que ha cometido. Pero también aquí cabe otra clase de insensatos. Aquellos insensatos que, habiéndose dado cuenta del error que cometieron y antes de morir, se arrepienten de sus pecados. Y con inteligencia dicen: Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está un insensato como el hijo pródigo, que habiéndole pedido la mitad de la fortuna a su papá, fue y se la malgastó en mujeres, en vagancia, en licor y en todo. Y cuando se quedó pobre y comiendo aguamasa de los cerdos, se dio cuenta del error que había cometido y se dijo a sí mismo en un momento de lucidez: en mi casa hasta los criados comen mejor que yo. Ya sé, voy a ir donde mi padre
voy a pedirle perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, y le voy a pedir que me contrate al menos como a uno de esos criados que él tiene, porque estoy padeciendo hambre. Y ese insensato regresa a la casa del padre, pero el padre, al verlo en la distancia, corre a abrazarlo. Y el hijo hace lo que ha prometido: he pecado, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo, contrátame como a uno de tus empleados. Oiga, estas frases me ponen a llorar a mí, me producen una sensibilidad. Contrátame como a uno de sus empleados. Y el padre dice: ¿cómo se te ocurre? Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha resucitado. Y el padre corre a abrazarlo. Por eso dice aquí también esa partecita del final. Le he dado las dos interpretaciones. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Les he dado dos ejemplos de insensatos: los que en la muerte descubren con inteligencia la estupidez que cometieron y ya no hay nada que hacer, y los que antes de morir descubren con inteligencia el error que han cometido y regresan al Señor. Y vamos a leer ahorita sí, escudriñar otras cositas. Esto dice: pronto, muy pronto el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día, que esto es lo que ustedes van a escuchar en el Evangelio, seguramente, aquel día oirán los sordos, que ustedes saben que Jesús curó a muchos sordos, las palabras del libro: sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. A ver, yo leo bien esta parte. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Ya. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Él curó a muchos ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Oiga, estos días se los dije. Vean, cuando uno vive ese tiempo, voy a irme al tiempo de ellos, y escuchaban del profeta Isaías lo que iba a pasar cuando viniera el Mesías, todos guardaban esa esperanza. Ay, eso va a ser así de rico. Los ciegos van a ver, los oídos, los sordos van a oír. La maldad que existe en el mundo va a desaparecer, la esclavitud va a desaparecer, existirá la libertad, ya el león dormirá con el burro, y el niño podrá meter la mano en una cueva y la serpiente no lo picará. Y eso suena mágico, eso suena hermoso, eso suena a algo delicioso, y cuánto quisiera que llegara ese momento, porque todo el mundo vivía en zozobras, en desdichas, en amarguras, en tristezas, y todo el mundo esperaba la venida del Mesías. Entonces, cuando uno lee o escucha a Isaías, uno se imagina eso, la gente escuchando y esperando y ansiando ese momento a que venga el Mesías. ¿Y dónde recordamos eso? Cuando vemos pasajes bíblicos, que cuando hay una frase que está escrita en la Biblia, que cuando alguien te pide que camine 1 kilómetro, acompáñalo 2, porque en el tiempo romano se había sacado un edicto que todo judío debía cargar por 1 kilómetro las cosas de los soldados romanos, solamente para humillarlos. Entonces debían caminar 1 kilómetro. Un soldado romano le dice: venga, judío, cárgueme mis cosas. Y si no lo cargaba, lo mataban. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cargarle sus cosas 1 kilómetro. Estaba obligado a 1 kilómetro. Y la gente humillada le tocaba ir a cargar 1 kilómetro. Hasta que vino Jesús, y Jesús les dijo: venga, de ahora en adelante ya no va a ser 1 kilómetro. Si alguien te pide que camines 1 kilómetro con él, usted lo va a acompañar 2, para que ya usted no sea el avergonzado, sino él. Y así vemos historias bíblicas donde unos soldados obligan a los judíos a cargar eso, entre ellos el mismo Jesús, y los obligan a cargar todo lo de los soldados. Y Jesús, echándose al hombro eso, se va a caminar. Cuando termina el kilómetro, otros le dicen: ya descarguemos. Y yo: no, vamos a acompañar los 2, para que sean avergonzados ellos, no nosotros. Y cuando iban en el camino de 1 kilómetro a 2, los soldados se sentían avergonzados,
porque ya veían que ellos no les dolía acompañarlos. Y ya por eso se suspendió esa ley también, de ya no tener que volver a cargar, porque ya vieron que era una vergüenza obligar a un judío a eso. Y aquí está escrito que Dios acabará con la maldad, acabará con todo eso. Entonces dice, ay Dios mío bendito, ¿cuándo será que viene el Mesías a socorrernos y ayudarnos? Solo que los judíos de esa época creían que el Señor iba a venir con poder de un Superman para aniquilar a los romanos, para destruirlos, que iba a levantar un gran ejército, iba a entrar sobre Jerusalén y iba a acabar y a derrotar a los romanos. ¿Y cómo llega Jesús? Agachadito. Si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Si alguien te quita algo, dáselo. Si alguien te roba, dale hasta la capa. Bendito, unas enseñanzas que nadie podía creer que ese era el Mesías. Vamos a seguir leyendo, muchachos. Vamos a seguir leyendo porque estos evangelios son hermosos. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Por ello estos salmos son lindos. Este salmo es muy lindo, Salmo 26, porque si usted está siendo injuriado, calumniado, usted en estos momentos está siendo perseguido, usted en estos momentos tiene dificultades y todas esas cosas, ten ánimo, espera en el Señor, confía en el Señor, que nada quedará defraudado, el Señor te ayudará a salir adelante, confía en el Señor, ten ánimo, espera en el Señor. No, si alguien te pega una mejilla, pues colóquele la otra. Si alguien te injuria y te calumnia, pues no se lo devuelvas, no le devuelvas esa injuria y esa calumnia, espera en el Señor. Y muchas personas actúan así. Nosotros los vemos diariamente en televisión, muchas cosas. Me violaron mi hija, pido justicia, madres. Las madres de los falsos positivos de Uribe piden justicia. Y cuando se han enfrentado en la JEP, esas madres que escuchan el horror que hicieron esos soldados miserables con sus hijos, algunas no los perdonan, dicen yo no soy capaz de perdonar, que los perdone Dios, pero yo no los perdono. Pero la mayoría de las madres sí perdonan y dicen toda la justicia la he puesto en Dios, yo perdono. Dios tendrá la venganza o la justicia para estos hombres, pero Dios me ha obligado a mí a perdonar y yo los perdono aunque me mataron a mi hijo. Eso está escrito, muchachos, aquí lo acaba de decir el Salmo. Y vamos a leer el Evangelio, Mateo 9, 27, 31. Jesús cura a dos ciegos que creen en Él. Voy a pedirles un favor, pónganle mucha atención a este evangelio. Son dos ciegos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Esos dos ciegos. Ciegos los que no alcanzan a entender ni comprender la palabra de Dios, sino que yo no quiero creer en Dios, a mí me importa un carajo Dios, yo vivo la vida de acuerdo a lo que me ofrezca la vida, pero Dios no existe. Y esos son ciegos. Entonces a veces nosotros no creemos en Dios y somos ciegos por no ver. Ya lo habíamos dicho, la inteligencia que la vimos ahorita. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacerlo? Contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio cortico para leer
pero muy grande para reflexionar. Vamos a reflexionar un poquitico apologéticamente sobre este evangelio, escudriñando las escrituras. Lo primero que vamos a escudriñar es esto, que esto es lo que ustedes no pueden obviar, muchachos. Cuando lean las escrituras o escuchen algo, tienen que desmenuzar las palabras, las oraciones, las frases, para entender muchas cosas que están escritas en ellas. Tanto como esto, en aquel tiempo, 2 ciegos. Esos 2 ciegos representan a las miles de millones de personas que han existido, existen y existirán en el mundo, que no son capaces de creer en Jesucristo, que no quieren creer en Jesucristo y que no ven a Jesucristo. Esos son los 2 ciegos. Las miles de millones de personas que han existido, existen y existirán. Miles de personas que no quieren creer en Jesucristo y no lo quieren creer, a pesar de que lo escuchan, no lo ven. Ejemplo, voy a poner un ejemplo triste para mi vida. Reiner, mi hijo Reiner no quiere creer en Dios, a pesar de que yo le he hablado de él, hijo, y él se mete el cuento de que si Dios existiera, entonces ¿por qué existe el hambre? Si Dios existiera, entonces ¿por qué los niños aguantan hambre? ¿Por qué existe la pobreza si Dios existiera? Y a pesar de que yo trato de hacerle entender, él no quiere entender. ¿Qué le pido a Dios? Que no le esconda su rostro, que mi hijo pueda encontrarlo en el camino, y ahorita lo vamos a encontrar más adelante en este pasaje bíblico. Entonces así hay miles de millones de personas que viven el día a día sin encontrar a Dios, sin descubrir a Dios y sin ver que Dios es la salvación. Entonces esa primera fase representa a estos 2 ciegos. Seguían a Jesús gritando: ten compasión de nosotros, hijos de David. Esta frase representa otra cosa. Estos hombres reconocen a Jesús, pero Jesús no se les revela, y por ello ellos andan detrás de Jesús. Es que a mí me cuesta trabajo creer en Dios, pero ¿por qué la gente dice que Dios existe? ¿Dónde está? Pero ellos están inquietos. ¿Dónde encuentro a Jesús? Yo voy a misa y no lo encuentro, no lo logro ver. Y me dicen que me siente al frente del Santísimo, y me siento, a veces me quedo hasta 1 hora ahí esperando a ver encontrar a Dios y no lo veo. Yo no lo veo, y andan de aquí para allá buscando a Dios y no lo encuentran. Dios sí existe. ¿Por qué la gente cree en Dios y por qué a mí me cuesta tanto trabajo creer en Él? Porque está escrito acá. Estos ciegos iban detrás de Jesús para ver si Jesús se dejaba encontrar de ellos. Y mire lo que pasa aquí. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Pero ahí no paró Jesús. Dice que Jesús, al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: oiga, tuvieron que esperar hasta que Jesús llegara a la casa. Y cuando Jesús ya llegó al final del camino, que era la casa, ahí fue donde ellos pudieron acercarse. Ten compasión de nosotros, Señor. Y ahí es cuando Jesús se les revela. Ojo bien, pues, que esto que estoy diciendo es para 2 ciegos, pero que esos 2 ciegos representan a los miles de millones de personas que han existido, existen y existirán en el futuro. Y dentro de esos miles de personas, quizás tú sea uno de esos ciegos. Tú sea uno de esos ciegos que no es capaz de descubrir a Jesús, no son capaces de descubrir a Jesús. Y mire lo que les dice Jesús. Mire lo que les dice Jesús, por Dios. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo. Es Jesús el que les va a decir, les va a preguntar. ¿Qué les pregunta? Algo que les va a preguntar a ustedes. ¿Creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron: sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacerlo? Eso no es una frase gratuita, muchachos.
Eso no lo escribieron ahí como por escribirlo. Esa frase tiene, esa pregunta tiene una connotación demasiado profunda, porque tiene que ver con el tema de la fe. ¿Creéis que puedo hacerlo? El que persigue a Jesús para buscarlo, el que quiere encontrar a Jesús para encontrarlo, el que quiere descubrir a Jesús para descubrirlo, debe creer, tener fe en Él. Por eso la fe dice que la fe es la esperanza de lo que se espera y la fe de lo que no se ve. Algo así, es que se me olvida la frase. Entonces la fe es una cosa impresionante. Por eso le dijo a Tomás, Tomás decía, hasta no ver, no creer. Yo tengo que meterle el dedo en las llagas y la mano en el costado para yo creer. De resto yo no creo. Y tuvo que venir 8 días después Jesús a presentársele a Tomás. Venga, Tomás, mete tus dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, cuando lo vio, ahí sí se arrojó a los pies, llorando, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. ¡Ja! Dichosos esos 2 ciegos, que sin necesidad de ver o tocar, creen. Esos 2 ciegos, dichosos esos 2 ciegos, que sin necesidad de ver o tocar, creen. Por eso es que Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y esos ciegos dicen, sí creo, sí creo. Sí creo que usted es el Mesías, sí creo que usted es capaz de curarme, sí creo que usted puede hacer lo que uno le pida. Y esos 2 ciegos descubren a Jesús. Pero ¿cómo lo descubren? Voy a ponérselo en estos términos porque esto es hermoso. Entonces contestaron, sí Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, una frase terrible. Esta frase es terrible, muchachos. Esto no es bonito, esto es terrible. Esto es terrible para nosotros esto es terrible. Entonces les tocó los ojos diciendo, que os suceda conforme a vuestra fe. Eso es terrible, muchachos. Que os suceda conforme a vuestra fe. Oiga, les pregunta Jesús, ¿ustedes creen que yo soy capaz de hacerlo? Y ellos dicen, sí, creemos, porque ellos querían ver, porque ellos querían descubrir, volver a ver. Bueno, volver a ver, no sé si son ciegos de nacimiento o qué, pero ellos querían descubrir el mundo. Y miren las palabras tan terribles que les hace Jesús. Aquí no hay engaño. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de hacerlo? Y ellos, sí, Señor, sí. Pueden estar engañando a Jesús. Le pueden estar mintiendo. Le pueden estar diciendo eso simplemente para que los cure. Pueden estar engañando a Jesús para que Él los cure. Con eso, sí, creemos. Ah, bueno, entonces si creen, que se haga de acuerdo a vuestra fe. Eso es terrible, muchachos. Terrible. Que se haga de acuerdo a vuestra fe. Usted se imagina donde estos 2 pícaros ciegos le hayan mentido al Señor y el Señor le salga con esas. Que se haga de acuerdo a vuestra fe. Y resulta que estaban engañando a Jesús diciendo sí. Y resulta que se haga de acuerdo a vuestra fe. Y cuando fueron a abrir los ojos, les tocó los ojos. Y cuando volvieron a abrir, pucha, no veo nada. Porque no creían de verdad. Estaban mintiendo, no creían en el Señor. Pero el otro, a lo mejor el otro, uy, sí. Realmente veo, porque realmente creía en Jesús. Esa pregunta para ustedes, muchachos. ¿Realmente ustedes creen en Jesucristo? ¿Creen en Jesucristo? Pues que se haga de acuerdo a vuestra fe, su inteligencia, que estaba escrito en el primer. ¿Se acuerdan que en el primer evangelio lo leí yo al final? Que se haga de acuerdo a vuestra fe. Y mire lo que sucedió con este par de ciegos. Realmente sí creían.
como que sí creían, porque dice, y se les abrieron los ojos. Eso quiere decir que ese par de cieguitos realmente creyeron en Jesús, creían en que Él podía, en que Él tenía la capacidad de curarlos, y se curaron, porque la fe de ellos estaba guardada en lo que estaba escrito al principio. Los ciegos ven, los sordos oyen la palabra de Dios. Entonces sí, realmente creyeron de verdad y se les curó. Ese es el mensaje, muchachos. Si a usted o a mí, bueno, no a mí, a usted, le cuesta trabajo creer en Dios, pues muchacho, aquí está la respuesta. Usted es uno de esos ciegos. Debes descubrir a Dios, debes ir al Santísimo, debes hacerte la pregunta tú mismo esperando que sea Dios el que te la haga a ti. ¿Crees que yo soy capaz de convertirte? ¿Crees? Sí, Señor, tú eres capaz. Ah, bueno, entonces ve y confiésate con un sacerdote. Ve y recibe la Eucaristía. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y vive de acuerdo a eso que es doctrina de Jesucristo. Quien tenga pecados, les quedan perdonados. ¿Quién se los va a perdonar? Un sacerdote. ¿Crees en esto? Sí, creo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Crees en la Eucaristía? Sí, creo. Entonces eres un hombre de fe y puedes estar en las manos del Señor. Jesús les ordenó severamente, cuidado que lo sepa alguien, pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Esto tiene que ver con otro detallecito bonito, que es que Jesús, a pesar de que hacía milagros, él sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo, que los judíos estaban buscando cualquier señal para matarlo. Y por eso él prefería más bien no hacer milagros por ahí así, y les advertía a los que le curaba, venga, no digan nada todavía porque no ha llegado mi hora. Entonces mejor, ustedes dicen algo de mí, yo ya no puedo entrar a ese pueblo porque ya todo el mundo se me viene encima. Entonces guarden esto para ustedes. Pero a pesar de eso, el asombro de la gente era incapaz. La gente tenía que salir a exponer y a decir, el Señor me curó, el Señor me liberó, el Señor ha hecho grandes cosas en mí. Todos los que hacemos y descubrimos esto. Ustedes entendieron este evangelio tan bonito. ¡Ja! ¡Qué enseñanza tan grande! Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.